nunca encontraron todos los restos de Finch. Esa es la parte que el informe oficial convenientemente depurado omitió, la parte que me sube por la garganta hasta casi ahogarme cuando el silencio se vuelve demasiado pesado. 15 años les di. 15 años trabajando en seguridad en Groom Lake, el horno, como lo llamábamos, un lugar donde los secretos se cocian hasta el olvido. 15 años siguiendo el protocolo, firmando acuerdos de confidencialidad tan gruesos como para parar una bala, y aprendiendo a ignorar el leve zumbido de que algo no estaba bien que impregnaba el aire del desierto. Ahora, vivo bajo un nombre que no es el mío, en un lugar donde nadie hace preguntas, saltando ante sombras que parecen demasiado simétricas, porque lo que vi allí abajo, bajo el nivel 7, no era tecnología alienígena ni aviones experimentales. Era otra cosa, algo que deshilacha los bordes del mundo. La historia oficial sobre Finch fue avería catastrófica del equipo durante una prospección geológica clasificada. Limpio, ordenado, completamente falso. Encontraron trozos suyos esparcidos por 3 sectores cerca del perímetro. Lo que el informe no mencionaba era la forma en que su piel parecía invertida, de alguna manera, como si estuviera tensada hasta lo imposible desde el interior, dejando atrás un residuo brillante y similar a una telaraña. Sus ojos no faltaban. Estaban destrozados, como mirar dentro de geodas rotas llenas de terror congelado. No había ecuaciones grabadas en el Comanche, nada tan nítido. Solo geometría imposible hecha carne y un rictus de horror que ninguna muerte natural podría replicar. Dijeron que se volvió loco, que huyó hacia el desierto, pero Finch era sólido, ex marine, firme como pocos, hasta que lo asignaron al equipo de apoyo preliminar para la reactivación de la sección Gamma. Recuerdo la reunión informativa después de que recogieran lo que pudieron de Finch. El director, Borlaug, con cara de piedra como siempre, leyendo la declaración preparada. Suicidio. Trágico colapso bajo presión. Todos asentimos. Firmamos los nuevos anexos de confidencialidad e intentamos ignorar el temblor en nuestras manos. Pero yo conocía a Finch. Había visto las evaluaciones psicológicas previas al incidente. No había presión ni colapso, solo estaba su rotación de asignación, su breve proximidad a la sección reactivada bajo el nivel 7, y luego, eso, el persistente olor a ozono donde no debería haberlo, el tenue chasquido rítmico que algunos juramos haber oído por las comunicaciones justo antes de que desapareciera. Pequeños detalles, ignorados, enterrados, como Finch. Mi nombre es Oliver, o lo era. El hombre que llevaba ese nombre fichaba a la entrada y a la salida del horno durante 15 años, ascendiendo hasta coordinador de seguridad. Me enorgullecía del procedimiento, del control, de conocer los ángulos. Creía haber visto lo peor que el lugar podía ofrecer. Técnicas de interrogatorio que despellejaban mentes como cebollas, agentes biológicos que podían reescribir el ADN en horas, experimentos de física que provocaban que la realidad local titubeara. Un martes cualquiera en Groom Lake. Era arrogante en mi competencia, convencido de que cualquier cosa verdaderamente peligrosa se entendía, se contenía, se gestionaba. Luego llegó la solicitud del doctor Malacor y la puerta de la sección Gamma se abrió con un siseo después de 30 años de silencio. Ahora me siento en esta habitación alquilada, con las persianas siempre bajadas. Reviso las esquinas en busca de sombras que se demoran demasiado. Escucho chasquidos en plena noche y a veces percibo un tufillo a ozono mezclado con algo empalagosamente dulce, como fruta podrida. Repaso los eventos, una y otra vez, tratando de trazar el descenso a la locura, la mía o la del mundo. Nos dijeron que la sección Gamma fue sellada debido a inestabilidad estructural después de actividad sísmica a finales de los 80. Otra mentira limpia y ordenada. La verdad, enterrada bajo hormigón, acero y décadas de silencio impuesto, era infinitamente más horrible. Y sigue ahí abajo, esperando, pulsando. Quizás estoy escribiendo esto porque los chasquidos se están volviendo más fuertes. Quizás es la forma en que los patrones en la veta de la madera parecen cambiar cuando no los miro directamente. O quizás son las manchas oscuras que florecen en mis antebrazos.
Esas que se parecen inquietantemente al residuo que encontraron cerca de Finch. No sé si escape, no realmente. No te alejas así como así de algo así. Se mete dentro de ti. Se esconde detrás de tus ojos y susurra en los momentos de calma. Te recuerda que el mundo que creías conocer es una fina capa sobre algo vasto, sin luz y absoluta, aterradoramente erróneo. 15 años creyendo que guardaba secretos. Resulta que solo estaba vigilando la jaula de algo que no percibe barrotes. No lo manteníamos encerrado. Solo estábamos demasiado cerca cuando decidió respirar. Los temblores no eran sísmicos. Eran los primeros movimientos de algo que despertaba. Finch no fue la primera víctima. Solo fue el primero que no pudimos barrer completamente bajo la alfombra. El informe oficial es una mentira. Esto es lo que realmente sucedió. Este es el horror que vi bajo el nivel 7. Y necesito contárselo a alguien antes de que el silencio o los chasquidos finalmente me traguen entero. Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí, enterradas en informes censurados de finales de los 80. Proyecto Umbral. Susurros de investigadores que sufrían disociación sensorial aguda, histeria colectiva, cambios fisiológicos inexplicables. El proyecto fue terminado abruptamente. Toda el ala sellada, registros eliminados. Nos dijeron que fue una fuga química, contaminación por materiales exóticos, procedimiento operativo estándar para encubrir algo que desafiaba la explicación. Estábamos condicionados a aceptar la explicación mundana, a no tirar de los hilos. Pero los hilos estaban ahí. Finch tiró de uno, y la realidad se deshilachó a su alrededor. Ahora, los recuerdos se sienten como papel de lija en mi cerebro. Los pasillos estériles, el zumbido de la ventilación, el peso de los secretos. Todo parecía tan sólido entonces, controlado. Ahora sí que era solo una obra de teatro, representada sobre la tapa de un ataúd que contenía algo primordial, y el doctor. Zephyr Malacor, con sus ojos ávidos y su ambición sin límites, fue quien decidió que era hora de levantar la tapa, solo para echar un vistazo. Lo llamo disonancia, lecturas anómalas. No tenía ni idea. Ninguno de nosotros la tenía. Estábamos entrando en el corazón de algo que no solo rompía mentes, las deshacia. Comenzó, como suelen hacer las cosas en el horno, con una solicitud mundana filtrada a través de capas de burocracia. El doctor Zephyr Malacor, jefe de ciencias de aplicación teórica, quería acceso. Sección Gamma, nivel 7, sellada desde el 89. Su solicitud citaba lecturas transitorias de disonancia perceptual, un eufemismo elegante para algo raro está pasando y quiero meterle el dedo. La solicitud ya había subido por la jerarquía y había sido aprobada a regañadientes por el director Porlag, supeditada a la máxima supervisión de seguridad. Eso significaba yo. Mi instinto gritaba precaución. La sección Gamma era el hombre del saco, sellada por razones que nadie discutía más que en susurros. Pero las órdenes eran órdenes, especialmente cuando llevaban el sello de Porlag. Reuní al equipo. James García, sólido, experimentado, había visto casi tanto como yo. Davis, más joven pero agudo, técnicamente competente. Y Rhys Fallon, la adición más reciente, apenas 3 años allí, ansioso, quizás demasiado ansioso. Nos encontramos con Zephyr cerca del punto de acceso al nivel 7. Casi vibraba de energía nerviosa, soltando teorías sobre contorsiones espacio-temporales localizadas y ecos de entrelazamiento cuántico. Él veía descubrimiento. Yo veía listas de verificación, protocolos de contención y el fantasma de Finch. Nos equipamos. Trajes ambientales estándar, paquetes de sensores, armas de mano cargadas primero con rondas tranquilizantes, letales como último recurso contra... ¿Qué? Exactamente. Nadie lo sabía. Esa era la peor parte. El descenso a la sección Gamma fue tenso. La iluminación de emergencia parpadeaba erráticamente en el corredor de acceso, proyectando sombras largas y danzantes. El aire se sentía pesado. La estática se adhería a nuestros trajes. Lo más extraño era la falta de deterioro. 30 años sellado, pero el corredor estaba casi antinaturalmente limpio. Sin polvo, sin telaranas, sin signos de abandono. Se sentía menos abandonado y más preservado, como un frasco de especímenes.
James García murmuró algo sobre que los depuradores de aire quizás aún estuvieran activos, pero las lecturas de energía eran nulas. No cuadraba. Otro pequeño detalle archivado como inquietante. La puerta blindada de la propia sección gamma era inmensa. Acero reforzado con cicatrices desde el interior. Se necesitaron mis códigos de anulación y la autenticación secundaria de James para ciclar los mecanismos de bloqueo. El siseo al abrirse no fue fuerte, pero se sintió ensordecedor, liberando una bocanada de aire frío y estancado que olía débilmente a ozono y algo más, algo vagamente metálico y orgánico, como sangre vieja y maquinaria oxidada. Más allá de la puerta yacía la oscuridad, absoluta y absorbente. Las lámparas de nuestros trajes cortaban débiles conos en ella, revelando no un laboratorio, sino un vasto espacio cavernoso. La escala estaba mal. Los planos del nivel 7 mostraban distribuciones de laboratorio estándar. Esto era enorme, irregular. El suelo se perdía en las sombras, y la pared del fondo, o lo que parecía ser la pared del fondo, se perdía en la penumbra. En el centro, dominando el espacio revelado por nuestras luces, estaba la fuente de la oscuridad. No una pared, exactamente. Más bien una masa, una formación colosal de lo que parecía obsidiana, pero más lisa, sin juntas, que absorbía la luz en lugar de reflejarla. Parecía pulsar con una lenta luminiscencia interna, una palpitación violeta, débil y enfermiza, que me hacía llorar los ojos. El aire aquí vibraba, un zumbido bajo que se sentía más en los huesos que se oía. Zephyr jadeó, dando un paso adelante, a pesar de mi inmediata señal con la mano para que se detuviera. «Magnífico», susurró, su voz tensa por el asombro. «La fuente de la disonancia. No es un eco, es...». Antes de que pudiera detenerlo, dio otro paso, el haz de su linterna jugando sobre la superficie de obsidiana. Fue entonces cuando lo vimos. La sombra de Zephyr, proyectada por su propia luz sobre la masa pulsante, no coincidía con sus movimientos. Durante una fracción de segundo, se retorció por sí sola, girando como en silenciosa agonía, brazos agitándose donde Zephyr permanecía congelado. Luego volvió a su lugar, imitándolo perfectamente de nuevo. Rhys dejó escapar un grito ahogado. Davis maldijo en voz baja. James García apuntó su arma hacia la masa de obsidiana por puro instinto. «¿Viste eso?», siseó Davis, su voz tensa. Zephyr retrocedió tambaleándose, su rostro pálido incluso bajo la tenue luz que se filtraba por su visor. Sacudió la cabeza, tratando de racionalizarlo. Efecto óptico, gases afectando la luz. Pero su voz carecía de convicción. El aire pulsó de nuevo, la palpitación violeta se profundizó por un momento, y el olor metálico y cobrizo se intensificó. La vibración en nuestros huesos se hizo más fuerte, desestabilizando nuestro equilibrio. Tomé la decisión. «Equipo, retrocedan, ahora, sellen la puerta». No hubo discusión, ni siquiera por parte de Zephyr. Nos retiramos, lanzando miradas temerosas hacia la oscuridad pulsante. Mientras la pesada puerta blindada siseaba al cerrarse, cortando la vista y la vibración retumbante, sentí una profunda sensación de alivio mezclada con un temor más profundo y frío. No solo habíamos abierto una sección sellada, habíamos echado un vistazo a algo que deformaba activamente la percepción. Algo antiguo y consciente de una manera que se sentía completamente ajena. El horno tenía muchos horrores, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía fundamental, erróneo en el núcleo mismo de la realidad. De vuelta a la relativa seguridad del corredor principal del nivel 7, el equipo estaba conmocionado. James García revisó los sellos de los controles de la puerta, su rostro sombrío. Davis estaba ejecutando diagnósticos, informando que no había picos de energía anómala fuera de la sección sellada, lo cual era de alguna manera más perturbador. Rhys estaba callado, demasiado callado, mirando fijamente la puerta reforzada. Zephyr, sin embargo, ya estaba recuperando su fervor científico, murmurando sobre campos de contención, sondas no invasivas, la necesidad de más estudio. Lo callé. «Nadie vuelve a entrar», declaré, mi voz dura, no sin la autorización directa del director Borlag y un equipo de especialistas.
Esto está por encima de nuestro nivel, doctor. Me lanzó una mirada furiosa, pero cedió. El juego de sombras, el pulso, la anomalía. Ni siquiera su ambición podía ignorar por completo el miedo primario que invocaba. Habíamos llamado a una puerta que deberíamos haber dejado soldada. Los días siguientes a la entrada inicial estuvieron cargados de tensión y pánico apenas disimulado. La noticia, distorsionada y amplificada, se filtró por los niveles superiores. El director Borlaug descendió de su pedestal administrativo, su habitual impasibilidad reemplazada por una máscara de urgencia controlada. Trajo especialistas, físicos, xenolinguistas, un término que no había oído antes, incluso un teólogo contratado, lo que me dijo más que cualquier informe. El horno zumbaba, pero era el zumbido aterrorizado de una colmena perturbada. La sección gamma fue puesta bajo cuarentena total, monitoreada por sensores remotos que seguían fallando misteriosamente o proporcionando datos contradictorios. Zephyr se impacientaba bajo las restricciones, solicitando constantemente a Borla acceso renovado. Entonces llegó el doctor, Aris Helmsworth. No era parte del séquito de Borlaug. Fue convocado por separado, un viejo fantasma arrastrado de vuelta a la escena de su tormento. Parecía anciano, aunque los registros mostraban que solo tenía 60 y tantos años. Manos frágiles y temblorosas, ojos hundidos en cuencas amoratadas, escaneando perpetuamente los alrededores como si esperara que la realidad se rasgara en cualquier momento. Era el último investigador principal superviviente del proyecto Umbral. El desafortunado esfuerzo que se había encontrado por primera vez con la anomalía de la sección gamma 30 años antes. Su sola presencia envió un escalofrío por toda la instalación. Los fantasmas solían mantenerse enterrados en el horno. Helmsworth solicitó una reunión privada conmigo, sin Borlaug, sin especialistas, solo él y el jefe de seguridad que había supervisado la reciente brecha. Nos reunimos en una sala de observación estéril, del tipo utilizado para informes que debían permanecer fuera de los registros oficiales. No perdió tiempo en cumplidos. Su voz era un carraspeo seco, cargado de agotamiento y miedo. «¿Entraste?», afirmó. No era una pregunta. «¿Viste el locus?». Me entregó un sobre delgado y sellado, el papel quebradizo por la edad. Olvida los protocolos oficiales, olvida las teorías de contención. Si valoras tu cordura, si Borlaug te obliga a volver a entrar ahí, estas son las únicas cosas que podrían ofrecer una pizca de protección. No son ciencia, son negociaciones con lo imposible. Dentro del sobre había una sola hoja de papel amarillento, cubierta con una escritura precisa y arácnida. 7 reglas. Pero no eran procedimientos de seguridad. Eran restricciones extrañas y ritualistas que me pusieron la piel de gallina. Regla 1. Al entrar y salir, cuenta tus pasos en voz alta, hacia atrás. Conteos desiguales indican deriva perceptual. Abortar inmediatamente. Regla 2. Nunca reconozcas verbalmente estímulos sensoriales que huelan a ozono o de colores específicos. Gráfico adjunto, azul quemado, amarillo enfermizo, rosa carnoso. Informa del opuesto perceptual si es necesario. Regla 3. Evita la observación simétrica. Si un objeto o sombra parece perfectamente reflejado, concéntrate intensamente en una imperfección de tu bota izquierda hasta que la anomalía pase. Las reglas continuaban así, cada una más extraña que la anterior. Regla 4. El silencio no es ausencia. Escucha el ritmo entre los sonidos. Si el ritmo se sincroniza con tu pulso, induce un dolor leve, muérdete el labio, pellízcate la piel, para romper la resonancia armónica. Regla 5. Bajo ninguna circunstancia tararees, silbes o repitas mentalmente la secuencia denominada tercer pasaje. Notación musical proporcionada. Regla 6. Si la geometría del espacio parece cambiar o plegarse, no te resistas. Observa el efecto desapasionadamente hasta que la estabilidad regrese. La resistencia invita a entrelazamiento. Regla 7. No completes la frase de otro individuo, hablada o percibida. La intrusión cognitiva es un vector primario de infección. Helmsworth me observó leer, sus ojos llenos de una terrible comprensión. No funcionaron para los otros, susurró. No del todo, pero son todo lo que aprendimos antes de que lo selláramos.
Quería descartarlo como los desvarios de un hombre roto, pero el recuerdo de la sombra retorcida de Zephyr, la obsidiana pulsante, la limpieza antinatural, la pura anomalía de la sección gamma, resonaba con el terror ilógico que evocaban estas reglas. Elmsworth explicó, con voz temblorosa, que Umbral no estudiaba tecnología alienígena. Tropezaron con un lugar donde la realidad misma era delgada, porosa, y algo se estaba filtrando. Algo que no operaba sobre causa y efecto, sino sobre resonancia, percepción y reconocimiento de patrones. No atacaba. Reprogramaba lo que fuera que lo percibiera incorrectamente. Las reglas eran intentos desesperados de proteger la mente, de evitar vibrar en la frecuencia que atraía toda su atención. En los días siguientes, trate de mantener la normalidad, supervisando los protocolos de seguridad reforzados alrededor del nivel 7. Pero las cosas se sentían extrañas. Comencé a experimentar breves momentos de disociación, encontrándome en un pasillo sin recordar haber caminado hasta allí. Percibía olores a ozono, agudos y metálicos, seguidos rápidamente por el aroma fantasma de lirios podridos. Lo peor eran los chasquidos, tenues, rítmicos, como un motor enfriándose o un contador Geiger lejano, siempre justo en el umbral del oído. Lo mencioné en mi evaluación psicológica obligatoria. Me recetaron sedantes suaves para el estrés, pero yo sabía que no era estrés, era resonancia. Rhys Fallon también estaba empeorando, notablemente. Su entusiasmo juvenil se había agriado en una ansiedad nerviosa. Sus ojos se movían constantemente. Lo sorprendimos murmurando complejas secuencias numéricas en voz baja, patrones que me resultaban vagamente familiares de algún lugar que no podía ubicar. Se quejaba de dolores de cabeza, distorsiones visuales y de oler azul quemado con frecuencia. Cuando Davis, en broma, terminó la frase de Rhys durante una reunión, Rhys se estremeció violentamente, pareciendo físicamente enfermo. Se estaba sintonizando, vibrando en esa peligrosa frecuencia sobre la que advirtió Elmsworth. El horno siempre había sido una olla a presión, pero ahora algo verdaderamente insidioso se estaba filtrando por las grietas. Borlag, presionado por quienquiera que estuviera por encima de él en la cadena de mando, finalmente dio luz verde a una segunda misión exploratoria, muy restringida. Zephyr estaba extasiado. Elmsworth parecía que asistía a su propio funeral. Mis objeciones fueron anotadas y desestimadas. Se me ordenó liderar el destacamento de seguridad nuevamente. James García, Davis. Y a pesar de mis preocupaciones explícitas, Rhys. Borlag, cito la familiaridad de Rhys con la entrada inicial. Sabía que era un error. Estábamos caminando de regreso a la oscuridad, armados solo con reglas lunáticas y el creciente horror de que podrían ser realmente necesarias. Los chasquidos en mi propia cabeza parecían más fuertes ese día. La preparación para la segunda entrada se sintió como vestirse para un sacrificio ritual. Nos pusimos los voluminosos trajes ambientales. El peso familiar se sentía menos protector y más como un sudario. Elmsworth, monitoreando remotamente desde el puesto de mando del nivel 7, nos informó de nuevo, su voz fina y débil por las comunicaciones, reiterando las extrañas reglas con la fe desesperada de un moribundo recitando las escrituras. Recuerda, Oliver, la percepción es el campo de batalla. Cuenta hacia atrás. Ignora los olores incorrectos. Evita la simetría. No tararees el tercer pasaje. Zephyr se movía impacientemente, agarrando un conjunto de sensores modificados, su curiosidad científica aparentemente superando cualquier instinto de autoconservación. Rhys estaba inquietantemente quieto, sus ojos vidriosos, mientras la enorme puerta de la sección gamma siseaba al abrirse de nuevo. La ola de anomalía nos golpeó más fuerte esta vez. El aire era más frío, más espeso, vibrando con ese profundo zumbido que sacudía los huesos. El débil pulso violeta de la masa central de obsidiana era más fuerte, proyectando ondas ondulantes de luz tenue por el espacio cavernoso. El olor metálico, cobrizo y a ozono era casi abrumador, obligándome a suprimir conscientemente el impulso de comentar. Regla 2. Comenzamos a avanzar, yo contando nuestros pasos en voz alta, hacia atrás, como se me indicó. 9, 8,
7. El sonido parecía absurdamente fuerte en el silencio opresivo, roto solo por el zumbido y el siseo de los recicladores de nuestros trajes. Establecimos un perímetro bastante alejado de la formación de obsidiana. Zephyr comenzó inmediatamente a desplegar sus sensores, mientras James García y Davis instalaban detectores de movimiento y monitores atmosféricos. Rhys montaba guardia, pero su postura era incorrecta, demasiado rígida, la cabeza inclinada como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. Lo observé de cerca, mi inquietud creciendo. Las sombras proyectadas por las lámparas de nuestros trajes parecían inestables, se extendían demasiado, se acumulaban demasiado profundamente, y a veces podría jurar que vi un parpadeo de movimiento, una breve e imposible asimetria. Regla 3, que desaparecía cuando me enfocaba en la gastada suela de mi bota izquierda. El aire sabía a electricidad estática. De repente, Rhys se puso rígido. ¿Huelen eso?, preguntó, su voz tensa, azul quemado, fuerte. Zephyr levantó la vista de su consola, molesto. Los sensores atmosféricos no muestran nada inusual, Fallon. Limítate a las observaciones. Pero yo sabía que Rhys estaba experimentando la regla 2. Según el gráfico de Elmsworth, azul quemado correspondía a amarillo enfermizo en el espectro reportable. Negativo, Rhys, dije firmemente, forzando la mentira. La lectura indica trazas de compuestos de amoníaco consistentes con... Davis comenzó a decir. Quizás es un fallo del traje. Pero lo corté bruscamente. Davis, mantén la disciplina de comunicaciones. La casi violación de la regla 7 envió una sacudida de adrenalina a través de mí. Rhys se estremeció de nuevo, gimoteando suavemente. Entonces la masa de obsidiana cambió. Su superficie, previamente lisa y absorbente de luz, comenzó a ondularse. Finos zarcillos negros y aceitosos, como tinta sangrando bajo el agua, comenzaron a filtrarse de ella, fusionándose en complejos patrones geométricos en el suelo de la caverna. No eran ecuaciones, no como los rumores de otros proyectos negros. Eran nauseabundos, formas que desafiaban la geometría euclidiana, retorciéndose sobre sí mismas, insinuando dimensiones que hacían doler mi cerebro solo tratando de comprenderlas. Pulsaban con la misma luz violeta que la masa principal, pareciendo horriblemente vivas. Zephyr miraba, paralizado, murmurando sobre topologías imposibles. El aire se espesó aún más, la vibración intensificándose hasta que el suelo, bajo nuestros pies, pareció zumbar. Las paredes de la caverna parpadearon. La distancia parecía expandirse y contraerse rítmicamente. Regla 6. Si la geometría cambia, no te resistas. Me concentré en mi respiración, tratando de permanecer distante. Pero la visión de la realidad misma, volviéndose fluida, era profundamente aterradora. James García emitió un sonido ahogado. Davis agarraba su arma de mano, los nudillos blancos. Rhys comenzó a temblar incontrolablemente, su respiración agitada. Tiene la forma incorrecta, sollozó. Todo mal. Fue entonces cuando lo oí, débil, pero claro, bajo el zumbido y la angustia de Rhys. Una frase musical simple y repetitiva siendo tarareada suavemente. Me tomó un segundo, horrible, darme cuenta de que yo la estaba tarareando. El tercer pasaje. Regla 5. El hielo inundó mis venas. Me mordí fuerte el interior del labio. El dolor agudo me sacudió, rompiendo la resonancia. Pero el daño estaba hecho. Los símbolos filtrantes en el suelo surgieron hacia nosotros, más rápido ahora. La luz violeta resplandeció. ¡Abortar! ¡Abortar!, grité. ¡Todos fuera! ¡Ahora! ¡Cuenten hacia atrás! El caos estalló mientras nos apresurábamos hacia la puerta, el zumbido alcanzando un crescendo doloroso. Caímos hacia atrás a través de la puerta, sellándola justo cuando los símbolos aceitosos alcanzaban el umbral. El alivio fue breve. Rhys colapsó tan pronto como la puerta se cerró, convulsionando violentamente. De vuelta en descontaminación, los médicos lo sedaron, pero su condición era alarmante. Su piel había adquirido una palidez cerosa y translúcida, y sus articulaciones parecían sueltas, doblándose en ángulos ligeramente antinaturales. Permaneció inconsciente,
pero sus dedos se movían sin cesar, trazando esos patrones geométricos imposibles en el aire. El tarareo que yo había comenzado resonaba en mi mente, un gusano auditivo persistente que no podía sacudirme. La voz de Elmsworth por las comunicaciones privadas carecía de esperanza. Resonancia establecida. Intrusión cognitiva confirmada. Es demasiado tarde para él, Oliver, igual que los otros. Horas más tarde, sentado en mis aposentos, tratando de archivar el informe del incidente, me encontré mirando los patrones en las baldosas del techo. Parecían moverse, fluir, haciendo eco de los símbolos de la sección gamma. Los chasquidos eran más fuertes ahora, más insistentes. Me sorprendí tarareando el tercer pasaje de nuevo, deteniéndome con una sacudida de miedo. La breve exposición, las reglas rotas. Elmsworth tenía razón. No se trataba de mantenerlo contenido. Se trataba de mantenerlo fuera de nosotros. Y ya estaba dentro de Rhys. Y tal vez, solo tal vez, también estaba dentro de mí. El horno de repente se sintió menos como una fortaleza y más como una membrana permeable, con la anomalía filtrándose a través de ella. La alarma sonó 3 días después. No la sirena estándar de brecha de seguridad, sino el grito agudo y ululante, reservado para fallos de contención biológica o radiológica de nivel 4. Fallo de contención. Nivel 7. A la médica. Se me heló la sangre. Rhys. Corrí desde mi oficina. James, García y Davis siguiéndome el paso. Armas desenfundadas. Los canales de comunicación crepitaban con informes panicosos y fragmentados. Sujeto Fallon. Violo cuarentena. Cambiando de fase. Puertas de contención ineficaces. ¿Cambiando de fase? Eso no era física. Era combustible de pesadilla. Corrimos hacia los ascensores del nivel 7. La alarma ululante haciendo eco del ritmo frenético de mi propio pulso. Llegamos al punto de bloqueo del ala médica justo cuando la voz frenética de Elmsworth irrumpió en el caos en mi canal privado. Oliver, escúchame. Olvida la contención. No solo está contaminado, se está replicando. Los patrones, la disonancia, lo está reescribiendo desde adentro hacia afuera. Las reglas no eran protección, solo retrasaban lo inevitable. No se comunica, Oliver. Devora la coherencia. Sal, saca a todos. Su voz estaba ahogada por la desesperación, el sonido de 30 años de terror enterrado finalmente liberándose. Pero las órdenes de evacuación aún no habían bajado de Borlag. Todavía teníamos la tarea de la contención. Una tarea imposible y suicida. Lo vimos entonces, o lo que quedaba de él. Rhys emergió del corredor que conducía desde la enfermería. Pero emerger no era la palabra correcta. Pareció materializarse con fallos en la existencia, partes de su cuerpo momentáneamente borrosas, desincronizadas, atravesando la pared sólida antes de volver a unirse en un todo horriblemente distorsionado. Su piel estaba estirada antinaturalmente sobre huesos desalineados, pálida y casi luminosa. Sus articulaciones se doblaban hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados, aparentemente al azar. Su cabeza colgaba, ojos negros como la obsidiana, rodando salvajemente. Un fino icor negro, como los símbolos de la anomalía, se filtraba de su boca y nariz. No caminaba, se tambaleaba espasmódicamente, tirado por hilos invisibles hacia el núcleo del nivel 7, hacia la sección gamma. «¡Rhys! ¡Quieto!», grité, la voz ronca, apuntando mi rifle tranquilizante. Giro la cabeza hacia nosotros. Un inquietante sonido de chasquido emanando de su garganta. Su boca se estiró en una sonrisa imposible y sin labios. Forma incorrecta. Gorgoteo. Las palabras intercaladas con chasquidos húmedos y gemidos agudos. Sonido. Es color. Se lanzó, moviéndose con una velocidad enganosa y tambaleante. Los dardos tranquilizantes golpearon su pecho, pero parecieron atravesar las partes momentáneamente intangibles de su forma, rebotando inútilmente contra la pared del fondo. Esto ya no era humano, ni siquiera era estrictamente físico. James García abrió fuego con su arma de mano, munición estándar esta vez. Algunas balas impactaron con sordos golpes húmedos, provocando chillidos de Rhys, pero sin frenarlo. Otras atravesaron distorsiones brillantes en su forma. Davis intentó flanquearlo,
Pero Rhys arremetió con un brazo que se alargó imposiblemente, golpeando a Davis contra el mamparo con una fuerza que rompía los huesos. Davis se derrumbó, inmóvil. Rhys se volvió hacia nosotros, su rostro distorsionado a centímetros del de James García, el licor negro goteando. «Forma es incorrecta», siseó, antes de lanzar una mano espasmódica hacia la cara de James. James disparó a quemarropa, vaciando su cargador en la criatura que era Rhys, retrocediendo tambaleante mientras ésta chillaba y se agitaba. Pero siguió avanzando, atraído implacablemente hacia la sección gamma. Ignoro a James, ignoro la ruina de Davis, sus ojos negros fijos en algo mucho más allá en el corredor. Paso tambaleándose junto a nosotros, su paso dejando un rastro del ícor negro que parecía retorcerse en el suelo, formando y reformando esos nauseabundos símbolos no euclidianos. Llego a la puerta blindada reforzada del túnel de acceso gamma, la misma que nos había costado abrir. Rhys, o la cosa que vestía su piel, simplemente presionó una mano contra el acero sólido. El metal fluyó como mercurio líquido, ondulando, distorsionándose, y luego Rhys lo atravesó, el acero sellándose detrás de él con apenas un destello. El corredor quedó en silencio, salvo por el incesante ulular de la alarma, la respiración agitada de James García y el débil chasquido rítmico que ahora parecía emanar de las propias paredes que nos rodeaban. Davis no se movía. James miraba fijamente la puerta blindada intacta, su rostro una máscara de incredulidad y horror. Elmsworth gritaba algo incoherente por mis comunicaciones sobre fallos de realidad en cascada y protocolos de seguridad. La voz de Borlag interrumpió, fría y cortante, ordenando el cierre inmediato de la instalación y la iniciación del protocolo Omega, la secuencia de autodestrucción de la instalación, que involucraba una carga nuclear profunda. Iban a esterilizar toda la montaña. En ese momento, algo se rompió. Protocolo, deber, contención. Todo se disolvió ante esa absoluta y consumidora anomalía. Rhys no era un objetivo a neutralizar. Era un síntoma de una enfermedad que infectaba la realidad misma. La sección gamma no era un lugar, era una herida. Y el protocolo Omega no la esterilizaría. Solo rompería la costra y dejaría que la infección se derramara. El terror de Elmsworth, la transformación de Rhys, los ojos destrozados de Finch, la obsidiana pulsante, las reglas imposibles, los chasquidos en mi propia cabeza, todo se fusionó en un único impulso primario: escapar. No comprobé a Davis, no respondí a Borlag ni a Elmsworth. Le di la espalda a James García, que seguía mirando atónito la puerta por la que Rhys había atravesado. Rompí el protocolo, rompí filas, corrí, no hacia los búnkeres de emergencia designados, sino hacia arriba, hacia los pozos de acceso a la superficie, lejos del corazón pulsante de la anomalía en las profundidades. La alarma gritó persecución, pero no me importó. Que iniciaran Omega, que intentaran quemarlo. Sabía, con escalofriante certeza, que no se podía matar algo que deshilachaba los bordes de la existencia misma. Solo podías correr y rezar para que no notara que te ibas. Los chasquidos me siguieron por las escaleras de emergencia, un ritmo constante y burlón contando mi escape. No sé cuánto tiempo ha pasado. ¿Semanas? ¿Meses? El tiempo se siente elástico ahora. Logré salir, creo, durante el caos de la cuenta atrás del protocolo Omega, ya fuera abortado o detonado. Nunca lo supe. Los niveles de superficie eran un pandemonio. Las redes de seguridad parpadeaban. El personal corría de un lado a otro. Usé mis códigos de anulación en una salida de mantenimiento cerca del perímetro. Salí al cegador sol de Nevada y nunca miré atrás. Quizás James García también lo logró. Quizás cubrió mi escape, viendo la misma futilidad que yo. O quizás murió allí abajo con Davis. Intento no pensar en ello. Pensar invita a la resonancia. Ahora, mi hogar es una serie de habitaciones de motel baratas bajo nombres falsos, pagadas con efectivo que desvíe de fondos de contingencia a lo largo de los años. Siempre en movimiento. Nunca quedándome lo suficiente como para que los patrones del papel pintado barato empiecen a parecer demasiado familiares, demasiado parecidos a los símbolos que dibujaba Rhys, demasiado parecidos al residuo dejado por Finch. Mantengo las luces encendidas. Baja potencia, pero siempre encendidas.
La oscuridad invita a las sombras, y las sombras en el horno aprendieron a moverse mal. El silencio es peor. El silencio deja que los chasquidos se cuelen. Tenues, rítmicos, persistentes, a veces rápidos, a veces lentos. Siempre ahí, justo bajo el umbral del sonido normal. ¿Lograron contenerlo? ¿Sellar la sección gamma de nuevo? El protocolo omega realmente se activó, cauterizando la herida o abriéndola de par en par. Escudrino noticias, foros de conspiración, cualquier cosa, buscando pistas. Actividad sísmica inusual en Nevada, apagones de comunicación inexplicables, rumores de cuarentenas militares. Nada concreto. Quizás los mecanismos de silencio y negación del horno son así de buenos. O quizás lo que sucedió allí abajo estaba tan más allá de la comprensión que no dejó rastro convencional. Quizás, simplemente, se calmó de nuevo, esperando a que la próxima mente curiosa indagara demasiado profundo, tarareara la melodía equivocada. Los médicos que he visto, anónimamente, pagando en efectivo, diagnostican estrés, TPT, alucinaciones auditivas provocadas por trauma. Recetan pastillas que mitigan los bordes, pero no detienen los chasquidos. No detienen el olor fantasma a ozono y azul quemado que me asalta en momentos aleatorios. No entienden las manchas oscuras que florecen bajo la piel de mis antebrazos, como moretones profundos o tinta extendiéndose bajo la superficie. Se parecen inquietantemente al ícor que se filtraba de Rhys, similar al residuo encontrado cerca de Finch. Son síntomas de exposición a la radiación del horno, inducidos por el estrés. O estoy siendo lentamente reescrito, resonando con la anomalia de la que huí. A veces me despierto, con el corazón palpitante, convencido de que las paredes de la habitación del motel pulsan sutilmente con esa tenue luz violeta. Trazo los patrones en el linóleo agrietado, viendo formas no euclidianas que me marean. Me encuentro contando los pasos hacia atrás sin pensar cuando salgo de la habitación. Evito mirar directamente los reflejos, aterrorizado de ver mi propia sombra estremecerse o retorcerse. Tenía razón Elmsworth. Fue el escape realmente posible una vez que se estableció la resonancia. Saque la infección conmigo, un vector andante de disonancia perceptual. No tengo respuestas, solo el miedo corrosivo, los chasquidos persistentes y los recuerdos que se sienten como ácido grabando surcos en mi cerebro. Necesitaba escribir esto, para advertir a alguien, para purgar el veneno, o solo para dejar un registro antes de que los chasquidos ahoguen todo lo demás, o antes de que los patrones reorganicen mis pensamientos por completo. Quizás este relato en sí mismo es solo otro síntoma, otro artefacto de resonancia. Quizá Thomas Miller, el competente coordinador de seguridad, murió en algún lugar de esos pasillos parpadeantes de luz roja bajo el nivel 7, y yo solo soy el eco que dejo atrás. Hay un ritmo en el tráfico afuera esta noche, irregular, impredecible. Bien, me concentro en eso. Reviso las cerraduras de nuevo. Las manchas oscuras en mis brazos parecen más oscuras hoy, más profundas. Huelo ozono, tenue pero agudo. Regla 2. Informar lo contrario. Huele a lirios podridos. Number, eso está mal. Concéntrate, pon los pies en la tierra. Pero los chasquidos están ahí, coincidiendo con mi pulso ahora. Boom, clic, boom, clic. Regla 4. Inducir dolor. Me muerdo el labio, saboreando sangre. La resonancia se rompe, por un momento, pero siempre vuelve. ¿Es esto escapar? ¿O solo una versión más larga y lenta de lo que les pasó a Finch y Rhys? Miro mis manos. Parecen ligeramente asimétricas, inestables. Quizás las paredes están pulsando. Quizás el silencio no está vacío. Quizás la sección gamma no está confinada a un nivel bajo el desierto de Nevada. Quizás está en todas partes, esperando pacientemente a que finalmente notemos el ritmo entre los sonidos, a que veamos las formas incorrectas escondidas a plena vista, a que nos demos cuenta de que el mundo nunca fue tan sólido como creíamos. El chasquido continúa, constante ahora, boom, clic, boom, clic. Cada vez es más difícil ignorarlo, más difícil romper la resonancia.
Más difícil recordar cómo se sentía siquiera lo normal,